Vamos a tener nuestra primera charla, nuestra comunicación telefónica aquí en la mañana. Estamos ya conectados con Santiago Gordo Teve, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenos días, Sergio. Buenos días para vos y para toda la comunidad de Tres Isletas. Bueno, un gusto charlar con vos, Santiago. Ayer era un día especial, ¿no? Porque estabas cumpliendo años, así que lo hacemos, el saludo público, ya lo hicimos de manera privada, pero por ahí alguno no se enteró. Sí, por ahí te puede saludar de nuevo. Sí, sí, estábamos cumpliendo un año más de vida, así que bueno, contento, feliz. Ujú. Siempre se dice que bueno, cuando uno cumple años, tiene que festejarlo de la mejor manera. Yo Claro. lo festejé con mi familia, así que agradezco públicamente el saludo de todos y cada uno de los compañeros, amigos, vecinos que me saludaron por las distintas redes, las redes sociales y Sí. también en forma privada, lógico. Santiago, Sí, estamos viviendo una situación particular todavía con el tema de la pandemia. Digamos que de a poco parece que estamos viendo la luz al final del túnel, pero falta, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos de manera personal el año pasado? El tema del encierro, bueno, nosotros estuvimos complicados con la cantidad de casos aquí en Tres Isletas. ¿Cómo te afectó, digo, en tu vida cotidiana? bueno, mira, Sergio, la situación es la siguiente, según mi Mm. visión personal. Sí, sí, sí. Eh, la verdad que fue una situación inesperada desde el punto de vista sanitario, y ni hablemos lo que sucedió a nivel mundial y lo que sigue sucediendo, porque yo considero que todavía la pandemia no terminó, la pandemia sigue entre nosotros. Sí. Lamentablemente, yo hace unos meses atrás, justamente en el año anterior, Ujú. hablaba con un medio de comunicación acá en la localidad y les decía que tuve la posibilidad de leer una revista científica. Creo que muchos de los docentes en este tiempo también fuimos nutriéndonos de información Ujú. científica y digamos, la comunidad científica a nivel internacional más o menos llegó a un acuerdo de interpretación de lo que es esta pandemia y más o menos plantea, digamos, el final de este camino hacia el año 2022. Claro. En lo Ujú. personal, a ver, uno siempre ha leído, ha escuchado distintas informaciones acerca de procesos de pandemias que fueron muy interesantes a lo largo de la historia del ser humano. Por ejemplo, la última pandemia que tuvimos, que no fue tan significativa, pero por ahí los que tenemos un poco de memoria, tuvo una incidencia en nuestras condiciones de vida, que fue la pandemia 2009-2010, pero que no ha tenido una repercusión significativa desde el Claro. punto de vista del cierre de fronteras, Ujú. del cierre de la actividad económica, del cierre de las actividades escolares, en fin, en general. Pero sí, mirando un poco los libros y yendo un poquito más atrás y mirando por el retrovisor, la pandemia de la gripe española fue la pandemia que mató cerca de 50 millones de personas y que ha tenido una trascendencia histórica notable por la cantidad de muertos y Claro. por cómo Sí, se sí, sí, sí. ha expandido a nivel mundial. Pero en lo personal, sorprendido por la situación, porque imagínate, recién estábamos hablando del día de mi natalicio, el 10 de marzo. Si volvemos para atrás, el 10 de marzo del año pasado, del 2020, Ujú. todavía el gobierno no había tomado la decisión de ir al aislamiento preventivo social y obligatorio. Claro. Sí, En sí. ese momento yo recuerdo que la provincia del Chaco fue la primera provincia que tomó la decisión de suspender las actividades escolares conjuntamente Ujú. con otras provincias, por ejemplo la provincia de Jujuy, Sí. por las situaciones específicas que se vivió en el Hospital Perrando. Seguramente la sociedad de Tres Isletas conoce más o menos cómo venía la situación de esta médica que vino desde España el 27 de febrero y después lo que Sí. sucedió, digamos, en el Hospital Perrando. Sí, sí, sí. La verdad que por eso te preguntaba, ¿no? Porque pasa el tiempo tan rápido, seguimos conviviendo con esto, ahora un poco más relajado, digo, por parte de la sociedad, porque en realidad no debería ser así, pero se lo ha tomado de esta forma.
y con todo el impacto que ha tenido, ¿no? El impacto económico, el impacto social, porque esto trajo más pobreza, más indigencia. Bueno, y precisamente Santiago, vos sos alguien también que mirás y analizás mucho esto, ¿no? Digo, desde tu lugar como docente, como alguien que se dedica también a la parte política, o al menos tu incursión está ahí, supongo que seguís en ese camino. Sí, así es. Yo soy militante de la política, la comunidad más o menos sabe cuál es mi orientación ideológica. Claro. Eh, por supuesto que uno cuando empieza a mirar un poquito los números de la actividad económica, lo que decís vos en el sentido de que esto trae una incidencia notable en la conducta social, porque convengamos que durante todo este tiempo más perdimos de lo que ganamos en el sentido de nuestras relaciones sociales, pero fue lógicamente producto también de una circunstancia y producto de un proceso que nos limita y que sabemos que tenemos que tratar de buscar distintas alternativas para poder relacionarnos y cuidar siempre al otro. Lo que yo digo en términos generales siempre es que Argentina y América Latina y bueno, los países africanos también van a sufrir, digamos, esta pandemia, y van a tener, por supuesto, una incidencia no solamente en la pobreza, en la indigencia, en la marginalidad, sino también en cuestiones secundarias que tienen que ver con enfermedades y patologías que muchas veces eran planteadas desde una visión más primaria de la salud. Después, lo que también considero en términos generales es la visión más macro de la situación que vive la Argentina y que vive América Latina. América Latina en general es una región muy desigual. O sea, tenés concentración de riqueza y tenés un porcentaje muy interesante de pobres que no tienen la posibilidad de acceder a los recursos básicos. Estamos hablando de cloacas, viviendas, infraestructura en general, del sistema sanitario, del sistema de educación pública. Fíjate lo que nos pasa hoy en el sentido de que para volver a cierta normalidad y darle quizás trascendencia a la actividad escolar presencial, tenemos limitaciones que son propias de un país en vías de desarrollo, un país periférico como la Argentina, que tiene concentración de riqueza y que por supuesto es una región sumamente desigual. Fíjate que ya para el octubre del 2020 el Banco Mundial más o menos hacía estimaciones que Argentina iba a caer 10-12% de su Producto Bruto Interno. Y lógico, venimos con una vorágine de endeudamiento brutal, de recesión brutal, caída de la actividad económica, alta inflación, y nos agarra también una pandemia. O sea, sobre llovido mojado la situación es sumamente compleja y complicada. Santiago, qué difícil que es, ¿no? Nuestro país, digo, y los países vecinos dentro del continente latinoamericano también, porque vos bien lo estás diciendo, cuando mirás los análisis estadísticos, mirás la economía o la macroeconomía y los crecimientos que por ahí tiene cada uno, y después le toca como camadas de gobiernos que apuntan a un desarrollo, a una integración, y después vienen otros que hacen todo lo contrario. Es decir, qué difícil se hace reconstruir un país así, ¿no? Mira, Sergio, yo soy una persona que siempre trata de ser lineal en el pensamiento y a la hora de hacer análisis político. Argentina, como América Latina, va de una banquina hacia la otra banquina desde lo ideológico. Bueno, en el sentido más estricto de lo que sucedió en los acuerdos políticos, tenemos el Pacto de la Moncloa, por ejemplo, en España. Tenemos el pacto alemán después de la Segunda Guerra Mundial sobre acuerdos básicos y consensos básicos de la dirigencia política. Y acá yo quiero ser muy puntual. Por ahí mi opinión va a ser más sesgada desde la visión ideológica y desde el peronismo, pero Perón decía: en Argentina se politiza todo, se habla de todo desde el punto de vista político, porque no tenemos cultura política. Es lo que más o menos es el problema que tiene América Latina y que tiene la República Argentina. A mí me
me hubiese gustado que más allá, o me gustaría, digamos, mirando para adelante, que los dirigentes políticos que quieran representar al país, a la provincia y a nuestro municipio, puedan establecer, digamos, consensos básicos para poder llevar adelante políticas públicas. Porque me parece que acá el gran problema que tiene la Argentina es que no determinamos cuáles son las prioridades y cuáles son las políticas de Estado. Porque sí, las políticas de lo que se Estado... observa por allí es que no hay una planificación nunca, ¿no? Es todo sobre la marcha y si sale, sale, y si no sale también. O sea, esa es la sensación que da desde afuera, digo, ¿no? Exactamente, eso sería... nosotros decimos pacto de la Moncloa, los acuerdos que tuvieron todos los países después de la Segunda Guerra Mundial, y cómo salieron del desastre. Y bueno, salieron porque se pusieron de acuerdo, porque hicieron consensos básicos desde el punto de vista económico. Yo soy una persona que, más allá, como te dije recién, desde el análisis político y militar fuertemente en el justicialismo como lo hago, me parece que la salida de la Argentina es sobre un gran acuerdo nacional, donde las fuerzas políticas puedan determinar cuáles son las prioridades del país. Decimos, por ejemplo, se habla mucho del déficit fiscal. Bueno, hagamos un acuerdo político para que progresivamente durante 10 o 20 años podamos eliminar el déficit fiscal, que es un fenómeno monetario que lamentablemente golpea a las arcas del Estado desde el punto de vista financiero. Sí, y que nadie le encuentra la vuelta, ¿no? Ni la solución. Claro, fíjate, yo, Sergio, siempre cito el ejemplo de Israel. Israel era un país, hoy es un país potencia en el mundo, tiene una economía que vuela, tiene una economía que crece, tiene un sistema sanitario robusto, pero tenía hacia los 90, principios de los 80, tenía una inflación altísima, y cerca de la hiperinflación. Y fíjate cómo hicieron ellos a través de un programa económico de reducción gradual de la inflación como política pública de Estado a largo plazo, y hoy tienen dominada la inflación. Bueno, algo de eso necesita Argentina. Tenemos que copiar por ahí los ejemplos buenos del mundo que fueron resultados satisfactorios y que le dieron previsibilidad a la economía y a la sociedad en general. Claro, por eso te digo, por ahí me parece que falta una cuestión de voluntad, ¿no? Como vos bien decís, de poder coordinar y ver cuál es la proyección y qué país querés. O sea, no solo pensar en vos, en tu partido, y bueno, en los 4 años de gestión si te toca, u 8 como máximo, si es que hay una reelección, sino mirando o proyectando a futuro, a largo plazo, que es lo que más cuesta. Así es. Bueno, eso es lo que por ahí más nos cuesta desde el punto de vista político. Lamentablemente este negocio de confrontar desde lo ideológico de manera radical, y bueno, es un negocio para los dirigentes políticos, porque a través de eso canalizan los enojos, los resentimientos de la sociedad, y ganan o compiten en procesos electorales. A mí me parece que no es la salida por ahí. El acuerdo nacional, la convocatoria a un acuerdo nacional serio, previsible, responsable, donde todas las fuerzas políticas van a dejar de lado el enfoque de yo quiero ser el primero en la fila, yo tengo que resolver primero mis problemas y después los problemas de la sociedad. No, acá tienen que establecer un criterio conjunto de estrategias y de programas, no solamente económicos, programas políticos que nos permitan ir mirando hacia adelante. Y yo sé que la inflación no va a bajar de un día para otro, pero me parece que Argentina necesita un programa de estabilización de su política macroeconómica, y en ese programa también trazar una perspectiva del proceso inflacionario, porque es lo que realmente agobia a la sociedad argentina. Si hoy haces una encuesta, la cuestión económica y la cuestión inflacionaria es lo que está en la mente y en la cabeza de los argentinos, y eso genera frustración, genera también los desencuentros propios no solamente de la militancia de los partidos políticos, el desencanto de la sociedad misma de participar en los procesos políticos, en los partidos políticos, etcétera. O sea, es un problema y además te desgasta, ¿no? Porque ya seas que pertenezcas al ámbito público o privado, tampoco vos tenés opciones como para poder proyectar algo en el tiempo, por esto que estás mencionando vos. Así es, lamentablemente eso genera mucha incertidumbre. Por eso te decía recién,
Acá hay cuestiones que la política siempre patea para adelante. Yo digo la dirigencia política, no voy a confundir con la política como actividad, pero la dirigencia política en general hablo, para no entrar en una falsa dicotomía de que unos hacen bien y otros hacen mal. Me parece que hay que coordinar bien las políticas públicas y, por supuesto, siempre yo le reclamo a todos los gobiernos un programa, un horizonte, una hoja de ruta que nos permita ver cuál es el camino que trazamos para que la sociedad pueda estar mejor. Hoy vos ves en los programas de televisión que se habla mucho de inflación, se habla mucho de inseguridad, se habla de pobreza. ¿Y cómo llegamos a esta situación? Y por la falta de planificación de políticas públicas, o porque un gobierno traza un horizonte, viene otro y lo cambia y hace un giro de 180 grados y estamos siempre por ahí volver a empezar cada vez en el camino. Claro, estamos siempre recorriendo el camino desfavorable o el camino incorrecto. La producción, el trabajo, la estabilidad de la economía, recuperar el poder adquisitivo, el salario. Recién estaba mirando una página de los 196 países más importantes del mundo acerca de sus economías. Argentina tiene, digamos, un bajo perfil en su vida cotidiana y la sociedad lo sabe. Pero para eso hay que recuperar el rol del Estado, tener un programa económico y eliminar a largo plazo la inflación, porque me parece que más allá de ser un fenómeno monetario, también es un fenómeno de especulación financiera. Hay un sector productivo y dominante, no solamente de la oligarquía terrateniente, sino de los empresarios que son prebendarios en la Argentina, que determinan muchas veces la formación de los precios, porque no puede ser que el productor reciba solamente el 15% o menos de un producto que en la góndola tiene un incremento de hasta 6.800%. Por ejemplo, lo que ha pasado en el último tiempo, uno dice, bueno, a ver, una gaseosa Coca-Cola que en origen tiene un determinado precio, en el último tiempo tuvo un aumento sideral de 2.800%. Hay algo que no cierra en el medio y que forma parte de una cadena de producción y que Argentina me parece que le tiene que encontrar la vuelta. Y para eso es necesario políticas coherentes y previsibles a largo plazo. Si no, estamos siempre pateando la pelota para adelante y discutiendo los mismos problemas. Claro, y nunca puedes avanzar, ¿no? La verdad que por allí pasa. Santiago, hoy es una fecha importante también para el justicialismo, ¿no? Un día como hoy, en el año 73, allí Héctor Cámpora se hacía con el poder, ¿no? O asumía el gobierno, como decían algunos. Sí, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Sí, la verdad que Héctor Cámpora fue una de las figuras, podríamos decir, sobresalientes durante los 70, pero también controvertidas desde el punto de vista del análisis político dentro del justicialismo, porque Cámpora no termina muy bien con Perón. Hay unos chispazos ahí desde el punto de vista de interpretación política que el general Perón tenía acerca de Héctor Cámpora, y también yo creo que durante los 70 se empieza a amalgamar esta situación de crisis institucional, crisis política, ya con Perón con su edad, sabiendo que probablemente no iba a tener muchos años de vida, el copamiento de un sector radical del peronismo en la forma de hacer política y cómo acceder al poder. Estoy hablando de algunos hombres oscuros que ha tenido el movimiento nacional justicialista, como López Rega, que verdaderamente por ahí marginó todo tipo de avance de un sector trascendente del peronismo. Pero bueno, Cámpora ha sido y sigue siendo un hombre que formó parte de las filas del justicialismo y que en un momento histórico también presidió la República Argentina, y que fíjate vos cómo son las cosas. Pero que lo que no se puede dejar de reconocer fue en qué contexto lo hizo. No, por supuesto, por eso te decía yo, en ese contexto histórico difícil, de la confrontación entre la izquierda y la derecha peronista, de más o menos el proceso histórico, los militares por medio. Por supuesto, también, por supuesto, eso sin duda que marcó también una época bastante compleja de la historia argentina, y donde Cámpora ha tenido su
su preponderancia, su temple también para exponerse, porque no es fácil en un momento difícil de la República Argentina poder presidir la primera magistratura, y más en ese contexto donde Perón, con toda su figura emblemática, histórica, y donde, como te decía recién, una parte de ese espacio político que trataba de copar, digamos, de manera más radical a los sectores más moderados del peronismo. Así que bueno, me parece que el reconocimiento a Cámpora es un reconocimiento que hoy muy pocos dentro del movimiento nacional justicialista lo tienen como algo trascendente. Sí. Pero Cámpora forma parte de nuestra historia, fue presidente de la Argentina, y por supuesto el hecho mismo de que Cámpora en su vorágine política fue marcando también una época de perseverancia y de trayectoria que a veces quedan ahí en los rincones de la historia. Tal cual. Santiago, y hablando un poco de la actualidad, ¿cómo estás viendo el gobierno de Alberto Fernández y también obviamente el de Jorge Milton Capitanich aquí en la provincia del Chaco? Mirá, la situación es compleja desde el punto de vista fiscal. Acá, si uno analiza la situación económica, es una situación espantosa. Venimos de caída de la actividad económica. Sí, un proceso de recesión, ¿no? Claro, eso diría, sí, estanflación, proceso de caída de la actividad económica y alta inflación. La recesión, por supuesto, tiene sus consecuencias desde el punto de vista del análisis político. Acá el presidente me parece que ha tomado una posición política para no dejarse llevar por delante por grupos mediáticos y por el sector más radicalizado de la oposición, ¿no? Y eso es lo que yo veo desde esta óptica y desde esta perspectiva. Quizás en lo económico durante el 2020 no había mucho para hacer más que emitir y bancar, digamos, a un sector de la sociedad con aportes extraordinarios, por ejemplo el ATP, el ingreso de emergencia familiar, la tarjeta alimentaria, y impulsar quizás algunos aumentos para que eso tenga motivo de maximizar el consumo. Pero es lo que se puede llegar a destacar es el acuerdo con los organismos privados por el tema de la deuda del año pasado, patear para adelante la relación de vínculo que tenemos con el Fondo Monetario Internacional y buscarle una vuelta también de salida y acuerdo, porque eso no te olvides que eso le va a dar previsibilidad a la política económica, no solamente de este gobierno, sino a los... Claro, es lo que necesita el gobierno. Hicimos, como hablo como argentino, hicimos un acuerdo con los organismos privados. Bueno, ahora tenemos que ir con el Fondo Monetario y tratar de verdaderamente darle una trascendencia a ese acuerdo que nos dé previsibilidad para adelante. Quizás lo que se puede rescatar de la gestión anterior es la quita interesante que se hizo de los recursos con respecto a patear para adelante los vencimientos y los plazos que tiene la República Argentina, que están cerca del 2040, y que eso también, como te dije recién, le da un horizonte y un marco legal a la Argentina de, en los próximos 10 años, empezar a pensar cómo salir de esto, del estancamiento que tenemos en nuestra actividad económica hace prácticamente 10 años, con un modelo productivo, de generación del empleo, de bajar los impuestos y de montar un proceso de desarrollo que nos permita generar mejores condiciones de vida para los argentinos. Me parece que ese es el horizonte que Santiago, se debería plantear después de estos acuerdos que ojalá que sean importantes para el Estado. Yo estoy convencido, como se negoció con los organismos privados y se llegó a un acuerdo y se hizo una quita interesante de la deuda, pienso que también Argentina, en este contexto, no nos olvidemos el contexto que vive la Argentina y el mundo, también va seguramente a acordar con el Fondo Monetario y darle un marco de previsibilidad legal
no solamente al gobierno, a todos los argentinos, porque eso es una hoja de ruta para el futuro en cuanto a la estabilización de la política económica y el crecimiento de la economía. Santiago parece que también dio en la tecla con el ministro de Economía, ¿no? Con Martín Guzmán, porque digo, por allí se habla mucho de quién está en el Ejecutivo, pero quien hace las negociaciones y busca también alternativas son los ministros, como en su momento le pasó a Kirchner, ¿sí? También llevando a un ministro de Economía que pudo llegar a buenos acuerdos y buenos términos para beneficio del país. Sí, mira, el presidente tiene claro de que hay que empoderar a los ministros y hay que darle un sentido más amplio a la cuestión económica. Por supuesto que en este tiempo lo que más desgasta y genera incertidumbre es la cuestión económica. Por eso los acuerdos que ha alcanzado el ministro de Economía el año pasado y la visión que tiene el ministro para adelante me parece interesante. Quizás por ahí hoy tenemos una mirada más discursiva de esa situación. Pero me parece que cuando se empiece a motorizar la economía, cuando se puedan dar los acuerdos de trascendencia para el Estado argentino, por supuesto que hay que empezar a implementar un programa más amplio desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista cambiario, que como dice Negri, con esto estoy de acuerdo, con lo único que estoy de acuerdo con Mario Negri, la cuestión cambiaria le hizo goles a todos los gobiernos. Sí, sin duda. Y Santiago, para no robarte mucho de tu tiempo también, no quiero dejar de preguntarte cuál es tu mirada sobre la cuestión política local, ¿no? Dentro del justicialismo, digo. Hay una mala experiencia en las últimas elecciones por la división y demás, que por allí no se tomó como modelo o ejemplo lo que se había hecho a nivel nacional, ¿no? Y bueno, y en este último caso en la provincia también por allí lo pasamos por alto, pero hace poco hubo digamos una unión dentro de las distintas líneas del justicialismo. Bueno, y acá ¿cómo está la cosa? Bueno, mira, acá en Tres Isletas la situación es la siguiente. Los distintos dirigentes del justicialismo y parece que tengo que ser respetuoso de lo que se ha conversado, se ha trabajado en las últimas semanas, en el último mes. Hemos podido llegar, digamos, a una interpretación de la realidad totalmente distinta a la que sucedió en el año 2019. Creo que empezamos a transitar un camino. Ese es un punto de partida, digamos, ¿no? Totalmente distinto. Hay un amplio consenso. Yo te diría un 90% del arco político del justicialismo en ir a un proceso de unificación de criterios y en esa unificación de criterios, por supuesto, lo que yo valoro mucho es que los dirigentes políticos, los máximos representantes del justicialismo de Tres Isletas, han interpretado el proceso que nos toca vivir. Y eso me parece que para adelante es realmente importante, no solamente para la militancia, sino también para todo el proceso político de Tres Isletas. Y yo quiero destacar la generosidad, el entendimiento, el consenso de cómo tenemos que transitar los próximos años hacia la unificación de un justicialismo que sea competitivo electoralmente, de que tengamos una visión más amplia desde la mirada abarcativa de la política y al mismo tiempo que el justicialismo pueda hacer gobierno en el año 2023. Y me parece que en ese camino estamos recorriendo, estamos trabajando. No quiero por ahí todavía mencionar lo que se ha hecho desde el punto de vista de los acuerdos y de los consensos, porque me parece que también tengo que ser respetuoso de lo que el Congreso Provincial, el Consejo Provincial determine para los próximos días, meses y la agenda política para este año. Así que yo destaco la generosidad de los compañeros y compañeras de Tres Isletas que verdaderamente han puesto todo desde el punto de vista de la voluntad para llegar a un acuerdo, y me parece que en los próximos días va a haber novedades y vamos a convocar, digamos, a todos los compañeros militantes
y vamos a estar comunicando seguramente todas las acciones que tenemos los peronistas de Tres Isletas para llevar adelante. Así que eso por ahora te podría decir, Sí, Sergio, sí. porque por ahí no quiero Yo no te pedía comprometer. que por ahí especifique determinadas cuestiones que están trabajando, sino en la mirada que por allí el ciudadano común tiene o el No, militante no, de decir, por bueno, eso. si hizo otras cosas en la provincia, en nación, bueno, acá, ¿en qué proceso será que están? Viste que por ahí es como que está todo muy en silencio y algunos Claro, se sí. preguntan. No, eso entiendo Sí, perfectamente y bueno, a nivel provincial el justicialismo chaqueño logró la unidad, una lista de unidad que convoca a todos los espacios sí, internos del justicialismo, y en ese aspecto también es importante porque en una situación de crisis, vos recién me preguntabas cómo veo la gestión de Jorge Capitanich sí. en la provincia, y no te pude contestar porque me quedé colgado con lo que veo, digamos, el gobierno nacional, Ujú. y quizás por ahí la situación es tan difícil, complicada, que se necesita la unidad política para poder afrontar un año que vamos a tener distintos procesos electorales a nivel nacional, a nivel provincial, y donde el justicialismo necesita de la unidad y necesita de que ese proceso de consenso logre amalgamar también las propuestas políticas para un año electoral trascendental. Así que a nivel local nosotros estamos trabajando con todos los compañeros, tenemos una visión, como te dije recién, bien clara de lo que tenemos que hacer para el 2023, y en ese marco tenemos que ser respetuosos de todos y cada uno de los compañeros que tienen una posición parecida a la nuestra, los compañeros que no tienen esa posición y que tienen una posición quizás un poquito más abierta a otros procesos de interpretación política. Entonces me parece que esto ha sido interesante para todos los dirigentes de Tres Isletas y la provincia, porque eso también le va a dar un sendero hacia las próximas elecciones, y eso me parece que también va a generar la posibilidad de que se puedan dar algunos cambios moderados y significativos dentro de la estructura, no solamente partidaria a nivel local, sino a nivel provincial, y acompañar todo el proceso complejo que vive la provincia desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista financiero, Sí, y que necesita del acompañamiento de la estructura del partido más importante del frente electoral. tal cual. Bueno, Santiago, no te quiero robar más del tiempo, estaríamos toda la mañana charlando. Sí, sí, es un gusto dialogar con vos. Bueno, hacía un tiempo que queríamos charlar y no va a ser ni la primera ni la última vez. Seguiremos hablando, más en un año movido desde el punto de vista político, así que habrá mucho por analizar, por decir también. Así que te agradezco por estos minutos y vamos a estar en contacto en cualquier momento. No sé si me estás escuchando por ahí. ¿Sí? Bueno, parece que... No sé si... ¿Me escuchás ahí, Santiago? ¿No? Bueno, parece que se le ha cortado la comunicación telefónica a Santiago. ¿Sí? Una interesante